8 en punto de la mañana, son las 8 en punto en todo el país. Estamos en esta última parte del informativo por Radio Nacional. Fernando Marcelo y Renzo Santana los estamos acompañando. Y Renzo, hay una noticia importante, vamos a hablar más a fondo de esto en unos minutos, pero lo cierto es que se va a hacer un plan piloto, ¿no?, del retorno de las clases presenciales en 2 colegios del distrito de Miraflores. Se está anunciando que se van a tomar todas las medidas necesarias y que esto va a servir como una suerte, pues, de prueba para ver si es que se puede aplicar en otros colegios de zonas urbanas de nuestro país. Hay que recordar que desde hace ya unos meses en zonas rurales se está aplicando, ¿no?, o se ha aplicado el retorno a las clases semipresenciales. Y de momento no se han reportado, según las cifras, tantos casos de contagios, ¿no? No ha habido un contagio masivo, pero no es lo mismo cuando se habla de zonas o de colegios en zonas urbanas. Es más, hay un compromiso que a partir de este miércoles los docentes de las zonas urbanas también van a ser parte de este acelerado proceso de inmunización, porque es como un prerequisito, ¿no?, para tener una garantía que puedan soportar un eventual contagio, si es que así se diera al momento de volver a las aulas. En esta nueva etapa comprenden unas 17 escuelas que están preparando su retorno a la semipresencialidad. Por supuesto, también urgen la capacidad de desplegar más maestros, ¿no? Esperamos de todas formas que sea exitosa esta etapa de prueba. Es un gran pendiente reactivar las clases, no es lo mismo la educación virtual. Hay que tener en cuenta además que esta primera etapa, esta fase de prueba, va a iniciarse la próxima semana en centros educativos de Miraflores. Pero se ha informado desde la gestión descentralizada del Ministerio de Educación a cargo del director José Carlos Vera que esta va a cumplir con todos los protocolos y se van a poner a prueba precisamente. Y hay que destacar también cuál sería el margen de contagio, ¿no? Lo ideal sería que no haya ni uno, pero cuál sería en todo caso el margen de contagios para ser considerado todavía una prueba exitosa. No hay que tener en cuenta que nuestro país no es el único a nivel latinoamericano que está atravesando este dilema. Hace poco se han reanudado las clases en Chile, en Argentina, luego de que los picos del incremento de las olas en algún momento originó también el cierre de las aulas, pero ahora han vuelto. Correcto. Ahora, hay que señalar también, Renzo, de que esta medida de retorno gradual va a ser voluntaria, ¿no?, para, digamos, tranquilidad de los padres de familia también, y se va a aplicar en escuelas públicas y privadas previa coordinación con CADUGEL y Asociación de Padres de Familia. Precisamente, Fernando, para abordar este tema vamos a darle la bienvenida al informativo a Paul Neira del Ben, fundador de TLF y director corporativo de innovación de Estudia.pe. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Se ha anunciado ya que la próxima semana se comenzarían las pruebas para el retorno a las aulas, al menos en la capital. ¿Hay un margen de contagios para declararla una prueba exitosa? Sí, a ver, es importante, Renzo, Fernando, comprender lo siguiente. La razón por la cual se está dando este movimiento de apertura a clases semipresencial, y hay que aclarar de que no va a ser clases como las conocíamos antes de la pandemia, es decir, mucho tiempo, mucho número de estudiantes, etcétera, se logra producto de que los colegios que van a abrir es porque tienen una habilitación epidemiológica que es manejada por el MINSA, por el Ministerio de Salud. Es porque en el territorio, en la zona, en el distrito donde se encuentra el colegio, las condiciones de bioseguridad y de contagios, los índices, digamos, de número de camas, o sea, es un paquete, digamos, de índices, permiten de que por las condiciones se pueda abrir, en este caso, la semipresencialidad. Ahora, y el segundo elemento... Sí, adelante, sí. El segundo elemento tiene que ver con que una vez que eso sucede, o sea, que las condiciones epidemiológicas están dadas y están cumplidas, viene una segunda etapa que es la interna dentro del colegio, en la cual los directores con la comunidad educativa hacen un conjunto de acciones, preparan un conjunto de planes. Las acciones son que
los docentes estén dispuestos a regresar voluntariamente, que los padres de familia, que más de la mitad de los padres de familia esté dispuesto a enviar a sus hijos voluntariamente según el plan que trabaja el director con la comunidad educativa, y solo una vez de que eso se logra internamente dentro del colegio, el colegio abre sus puertas. Entonces, los candados que existen de alguna manera en este proceso son, a nivel internacional, digamos, prácticas que ya se vienen usando en distintos países en la región, por ejemplo, donde ya ha funcionado, pero en segundo lugar, hay un conjunto de pasos de que se han venido dando, de tal forma que se abra a esta modalidad semipresencial, que es la que está desarrollando el Ministerio de Educación. Ahora, ¿cuál debería ser en todo caso el protocolo por si en esta fase de prueba algún niño, algún estudiante menor presenta sintomatología? En ese caso, ¿se retrocede en el retorno o qué protocolo en todo caso se cumple en esa situación? Lo que tenemos experiencia internacional y ya en el país es lo siguiente. Primero, es fundamental de que, como decía hace un instante, no vamos a regresar a lo que era antes, digamos. Entonces, hay una metodología que se viene usando en toda la región que se llama la metodología de las burbujas. Es decir, los grupos de estudiantes que van a llegar a clases van a ser separados en grupos, y esos grupos son los que van a permitir, todo el trabajo escolar se va a dar en función de este grupo. Es decir, imagínate que Renzo, Fernando, tú y yo somos un grupo. Nos vamos a ver todos los días que regresemos a clase, vamos a salir al recreo o a los momentos de descanso y solo vamos a poder estar entre Renzo, Fernando y Paul. ¿Qué permite eso? Que si el día de mañana yo me enfermo o yo presento sintomatología, se reduce el riesgo epidemiológico solo a Renzo, Fernando y Paul, y no a los demás niños. ¿Por qué? Porque como se han cumplido los protocolos dentro del colegio de separación, de 2 metros, digamos, entre los grupos de trabajo, se reduce significativamente y estadísticamente la posibilidad de que otra burbuja de Pedro, María y Juan se contagien. ¿Qué sucede con esta burbuja que ha sido, entre comillas, digamos, tocada por el virus? Permite que el MINSA intervenga en las familias, haga seguimiento, haga pruebas a los padres o los miembros de la familia para descartar si es que, digamos, producto del contagio, se necesita tomar medidas como, por ejemplo, cerrar ese salón de clases. Si la cosa es muy compleja, se cierra el colegio, pero la ventaja está que, y ya pasó eso en Arequipa, de que hubieron 3 niños que se contagiaron y 2 profesores. Ahí entró el MINSA y encontró de que la fuente de contagio habían sido externa al colegio. Pero se trató el tema de este grupo, se cerró el colegio por 15 días, a los 15 días, una vez de que se cumplió el tiempo de cuarentena, claro, volvió el colegio a la normalidad. Entonces, lo que vamos a enfrentar en el caso de que suceda un evento de estos, ojo, para mencionar las probabilidades estadísticas de que eso suceda, en el Perú, al momento que pasó el caso que le estoy comentando de Arequipa, habían 230.000 estudiantes y más de 16.000 docentes trabajando en presencialidad, de los cuales solo 3 estudiantes se contagiaron, o sea, ni siquiera llegaron a UCI, nada por el estilo, simplemente tuvieron un resfrío complicado, digamos, producto del COVID, y los profesores también. O sea, 3 profesores de 3 estudiantes de 230.000 estudiantes, y de 16.000 docentes, 2 profesores. O sea, claro, estadísticamente hablando es muy difícil, pero en el caso que suceda, los protocolos hacen de que se cierre el colegio, se haga seguimiento, un cerco epidemiológico, y esto se maneje adecuadamente, ¿no? Y señor Neira, con la metodología de las burbujas, ¿cómo sería el horario? Se ha insistido mucho en que los espacios cerrados, la contaminación por aerosol. En este caso, ¿cómo sería el nuevo horario en esta fase semipresencial? Los horarios, ahí depende como le mencionaba, pero van en rangos de 2 a 3 horas máximo de presencia escolar de nuestros hijos en el colegio. O sea, es decir, eso significa entonces de que, imaginemos en un espacio de tiempo en la mañana, recordemos que hay colegios en Lima Metropolitana que tienen contraturno, que tienen turno en la mañana y turno en la tarde, pero imaginémonos solo los de la mañana, que son de 7:45 a 1 de la tarde. En ese van a haber muy probablemente 2 grupos. Uno que entra de 8 a 10 y el otro que entra de 10:30 a 11 a 1 de la tarde.
y son dos grupos distintos que te permiten aumentar la atención. ¿Por qué razón entre un grupo y otro hay tiempo? Porque tienes que hacer limpieza, desinfección, ¿no? Entonces, lo más probable es que al comienzo de este proceso estemos asistiendo a unas clases en las que haya 2 horas y media de clase al día, y se desarrolle sobre todo en ámbitos abiertos y muy ventilados, es decir, los patios, los pasillos de los edificios escolares y algunas aulas que tengan muy buena ventilación. Porque había una discusión en un momento determinado que decían, no, pero es que las grandes unidades escolares de la época, digamos, del siglo pasado, ¿no? Claro. Que no tenían necesariamente las ventanas que ahora tienen las construcciones más modernas, digamos, por producto de que la arquitectura escolar ha mejorado. Está bien, pero esos grandes unidades escolares también tienen pasillos muy grandes. Tú puedes tener clases en un pasillo abierto, Y que puedes tener clase en el patio, y también en algunos salones en los cuales asegures de que haya la ventilación cruzada. Ese es un tema. Ahora, tienes la puerta abierta y al frente las ventanas abiertas, ¿no? digamos, la mayoría de colegios públicos, ¿no? En zonas urbanas tiene este tipo de infraestructura. ¿Va a ser necesario también verificar este tema antes de habilitar a un colegio para el retorno a la semipresencialidad? A ver, muy buena pregunta, porque eso nos permite hablar de algunas estadísticas. El Ministerio de Educación tiene una página web donde reporta la habilitación de los colegios. Entonces hay 2 etapas. La habilitación es que el contexto epidemiológico te permite abrir el colegio, y un colegio apto es cuando he hecho el trabajo internamente que le expliqué hace unos minutos al inicio de la entrevista. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en el caso de Lima Metropolitana hay 1.740 colegios habilitados para abrir clases el día de mañana. Si un colegio es habilitado, simplemente tiene que informar a la UGEL de que va a abrir clases tal día y la UGEL se lo permite. O sea, esa es la ventaja de la habilitación. En el Perú hay 63.000 colegios, 65.599 colegios a cifras del día de ayer, que están habilitados en el territorio para abrir clases, de un total de 85.000, es decir, hay 20.000 colegios que todavía no están habilitados, que no pueden abrir las puertas, pero la enorme mayoría, o sea, las 2/3 partes, están habilitados en el Perú. Y eso, lo único que tienen que hacer es comunicar a la UGEL de que la página se llama SARES, SARES, Correcto. y ahí sale la base de datos, y ahí sale la condición. Si estás habilitado, puedes abrir clases al día siguiente. Evidentemente, tienes que tener tu plan de bioseguridad, de cuidado, de separación de 2 metros entre cada grupo, y hacer toda una metodología, implementar toda la metodología de las burbujas. Pero la verdad es que estamos a puertas de ver, y esta es una muy buena noticia, que el Ministerio de Educación haya decidido pisar el acelerador en términos de apertura de clase, ante una nueva forma de escolaridad. Correcto. Porque es mucho menos tiempo, con otros protocolos, pero era una necesidad, digamos, imperiosa, claro, tener que tener acceso a este tipo de servicio educativo. Sí, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Sabemos que este tema es muy amplio, pero seguramente vamos a volver a conversar muy pronto. Muchísimas gracias por esta comunicación al vocero del colectivo Padres de Familia Volvamos a Clases Poneira. Muchas gracias. Gracias, buen día. Correcto. 8 de la mañana con 14 minutos. Bien, no hay tiempo para más, Renzo. Nos despedimos, los dejamos con Aprendo en Casa y los titulares de cierre. Permiso.